Continuando con el módulo y diplomado en costos y presupuestos que ofrece Comunalco Antioquia, vamos a entrar al tema de costos como una de las actividades también importantes a gestionar en las organizaciones. Digamos que los presupuestos que veníamos trabajando y hablando incluyen todo un tema completo de todo lo que es la proyección de la empresa. Vimos también el tema público, el tema macroeconómico, todo lo que implica ahorita que la realidad de las economías, tanto locales como internacionales, afecten lo que es el presupuesto. Pero cuando entramos a costos, digamos que ya en la realidad las empresas influyen en estos elementos para poder ser más productivos. Entonces, cuando hablamos de costos, digamos que, un segundito acá, eso que, costos. Cuando hablamos de costos, estamos hablando de que se realizan, inversiones que se realizan con la expectativa de obtener beneficios presentes o futuros. Por lo tanto, reconocer los costos de una actividad es reconocer el monto de la inversión realizada, ¿sí? El concepto de costos normalmente lo manejamos como un egreso, es decir, es una salida del recurso, ¿cierto? Entonces, los costos como tal, digamos que hay que buscar la forma de que se recuperen o se capitalicen, como se dice, en el precio de venta, ¿sí? Entonces, estos costos son lo que se requiere principalmente para producir un bien o prestar un servicio, ¿sí? Entonces, los costos no son un indicador que se deba minimizar al máximo, porque minimización total o más allá de lo debido afectará gravemente el accionar de la organización. Son más un indicador de optimización, ¿sí? Por eso, el indicador de costos hay que poner mucho cuidado. O sea, es un indicador o un valor que hay que llevar a la optimización, no a la baja, a lo más bajo posible. Se dio, por ejemplo, en el tema constructivo, hace algunos años, la tragedia del edificio Space en Medellín, que conllevó a que se cayera una torre de apartamentos y que se destapara en ese momento como el calculista o la persona, pues se presume que fue el mal cálculo, pero que fue como con la intención de disminuir costos o de llevarlos a lo mínimo, en los que afectó la calidad de la construcción y por ende, pues después se dieron creo que la demolición de otro edificio, en Río Negro, Antioquia, se dio la demolición de otro edificio grande, hubo que repotenciar algunos, entonces se le asignó la responsabilidad al calculista de la obra de que los costos de materiales fueron llevados a lo mínimo, a la mínima expresión. Entonces hoy vemos como, por ejemplo, proyectos de construcción como de interés social que tienen que estar ajustados a 135 salarios mínimos. Entonces utilizan elementos, digamos, básicos a la hora de dotar un apartamento o de pronto las losas, pero no podrían de pronto afectar la seguridad del proyecto. Entonces, digamos que en los costos es importante hacer una optimización y no una minimización de los costos, ¿sí? Por eso entonces entendamos los costos como costos de inversión. Es decir, en el contexto empresarial, la realidad es que los costos se diferencian mucho de los egresos o de los gastos, porque hay que mirarlo más como una inversión que como un egreso, ¿sí? Entonces, por eso los costos, cuando la empresa decide invertir en un insumo con buena calidad, con buen rendimiento o con unas máquinas adecuadas o con unos servicios públicos, inclusive el tema salarial, que si lo vemos como mano de obra directa, esa persona sea calificada, tenga las condiciones de seguridad, todo como una inversión, no como un gasto. ¿Listo? Entonces, es un primer gran elemento. El costo no es el costo es una salida de recursos, pero a diferencia del gasto, el costo es más una inversión, ¿sí? En los estados financieros, como vimos en el presupuesto, los costos, digamos, de producción o costos de ventas van después del ingreso y dan un margen de utilidad, pero luego vienen los gastos. Entonces, a veces son salidas de recursos, pero yo no puedo de pronto comparar un gasto como, por ejemplo, una publicidad radial al costo de invertir digamos, en el elemento de protección personal de la persona que está en producción. Entonces,
es más una inversión. O sea, el tener una maquinaria adecuada, el tener un insumo adecuado, permitiría entonces que haya una mejor rentabilidad. Entonces, por eso es que el costo hay que verlo como una inversión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando veamos aquí, por aquí, un segundito, cuando hablábamos con los compañeros, este, acá, ya voy. Los tipos de empresas que estamos trabajando, entonces digamos que ver empresas del sector público o entidades del sector público que, por ejemplo, están eh, llevando a una obra unos recursos, lo que están haciendo es también hacer una inversión social. Pues también se llama inversión social cuando estamos diciendo, por ejemplo, que una vía se pavimentó, se le colocó placa huella, ¿cierto? Para que por ahí pudieran salir los recursos, perdón, los productos de la comunidad, ¿cierto? Entonces, por eso es importante verlo como una inversión. El concepto de indicadores. Entonces, los indicadores de costo son muy importantes, o el tema de montar indicadores, porque es, digamos, la forma de controlar o de validar cómo se están adquiriendo, pues, como los recursos, cómo se están desarrollando los recursos. Y entonces, el indicador es un fenómeno, digamos, que permite controlar y tomar decisiones, y que lo que puede hacer es que manda un mensaje a la organización, a los grupos de interés, en cómo se están manejando los recursos. Entonces, los costos en cada uno de sus componentes permiten analizar, digamos, cómo se están cumpliendo los objetivos. Entonces, por eso los indicadores son fundamentales también a la hora de evaluar los costos, ¿sí? Por lo tanto, cada sistema de información de costos resulta, digamos, montando un grupo de indicadores para poder identificar entonces qué es lo que hay que controlar, qué es lo que hay que medir y qué metodologías de costeo se deben de identificar. O sea que esto nos va llevando a que las empresas tienen unas metodologías de costeo, unos tipos de costos, ¿sí? Vamos para acá a entrar. Ya vamos a entrar a mirar como la clasificación de los costos, pero digamos que también los costos no están directamente relacionados con objetivos de la organización, es decir, forman parte de los objetivos de la empresa y son necesarios para cumplir las propuestas, los proyectos, pero los costos dependerán también de unos objetivos organizacionales en los que se busca la minimización de los costos, pero no a valores, como decíamos ahorita, que afecten la producción o la prestación de servicio, sino que sea la optimización. Entonces, disminuir costos y gastos menos de la necesidad productiva de la empresa generará entonces una mala administración. Por eso, digamos que el fin de la organización es buscar también utilidad, pero no puede ser a partir de la disminución de los costos a niveles en los que no se pueda sostener la organización. ¿Listo? Entonces, la contabilidad de los costos, digamos que es una de las ramas de la contabilidad. Aquí estamos viendo cómo la contabilidad financiera es la normalmente utilizada, donde vemos estados financieros, donde vemos los costos totales, donde vemos el costo de los inventarios, y esa es la contabilidad como más usada para lo que es la empresa, ¿cierto? Pero también hay una contabilidad fiscal, contabilidad tributaria, donde los estados financieros se tienen que evaluar a nivel de, pues, con las normas internacionales de información, el valor de los costos de las ventas, los inventarios, los gastos, para poder hacer una declaración de renta, para poder hacer una exógena. Sí, también tenemos una contabilidad gerencial, es más interna, donde identificamos el costo de un producto, el costo unitario, los diferentes indicadores, el valor de los inventarios, los presupuestos. Digamos que los presupuestos también surgen de una contabilidad gerencial. Y encontrar la contabilidad de los costos es identificar que estamos confluyendo de todas las contabilidades elementos para montar una contabilidad de costos. Por eso los costos están expresados, digamos, como aparte de la contabilidad. O sea, es una fuente de información la contabilidad financiera, la contabilidad tributaria, pero nosotros debemos de montar una contabilidad de costos, digamos que es más interna de la organización, ¿sí? La contabilidad de costos no es tanto la que pide la DIAN o que pidan las entidades que nos
están solicitando estados financieros, pero internamente la contabilidad de costos es muy importante pues como para mirar esto. Entonces, por eso la contabilidad de costos es un sinónimo normalmente de contabilidad de empresas manufactureras. O sea, se habla mucho de que el área de costos y presupuestos esté muy enfocado en empresas de manufactura, de transformación, ¿sí? Estas empresas fueron como que las que empezaron con todo ese tema de modelos de costo, de producción para poder identificar los precios de venta y desarrollaron las técnicas y las herramientas como para acumular costos, ¿sí? Pero con esto, digamos que los métodos de costeo han permitido que se adapten a empresas de otros sectores, como las de comerciales o de servicios, ¿sí? Entonces, digamos que aquí retomamos que la contabilidad de costos pues tiene que ver con las otras contabilidades y no por eso va a dejar de ser también para empresas de manufactura o producción, sino también para empresas de servicios, ¿sí? Entonces, miren, cuando vemos aquí, miremos esta gráfica es interesante porque estamos viendo cómo aquí arriba encontramos el estado del costo de producción y venta. O sea, contablemente o en el presupuesto hay que ir a proyectar un estado del costo, ya sea para producir o para prestar un servicio. Y ese estado del costo, digamos que depende del inventario de materias primas, el cual encontramos en el balance general o estado de situación financiera. Ese inventario de materias primas es una cuenta contable que cierra el periodo, la cuenta 14, normalmente la del PUC, y dice, bueno, ¿cuánto tenemos en activos, en materias primas, en inventarios de materias primas? Entonces, cuando ya tenemos esas materias primas iniciales, nosotros decimos, bueno, ¿cuál fue la materia prima consumida? ¿Cuál es la mano de obra directa? ¿Cuáles son los costos indirectos y los costos tercerizados? Y a esto llamamos costo de producción. Entonces, miren que nosotros en presupuesto ya trabajamos algunos de los elementos del costo, que fueron la mano de obra directa, los costos indirectos de fabricación o CIF, la materia prima consumida. Aquí estamos incluyendo un poquito más el costo tercerizado, pero a todo esto lo llamamos costo de producción. ¿Listo? A estos elementos reunidos se llaman costo de producción. De aquí sacamos el inventario de producto en proceso o inventario de producto terminado que vuelve al balance general. Entonces, si yo, por ejemplo, en un periodo, ahorita en mayo, mayo termina esta semana, y yo tenía en mayo, a principio de mayo, por ejemplo, no sé, un metal o digamos, un producto mineral. Y entonces estaba en inventario de materias primas, pero hoy al final, o esta semana al finalizar el mes, tenemos que con ese mineral se elaboraron, por ejemplo, unos lavamanos, no sé, unos productos del hogar, pues como de dotación de un hogar. Entonces, el que esté terminado vuelve al inventario como producto terminado, vuelve al estado financiero, balance general o estado de situación financiera. Pero si el producto al 31 de mayo está en la mitad, va valorado como inventario de producto en proceso. Entonces nosotros podemos terminar un mes con inventario de materias primas, inventarios de productos en proceso y los inventarios de producto terminado. Y entonces ese inventario y ese producto terminado, digamos que nosotros también podemos determinar el costo de ventas, cuánto nos costó producir esos bienes y los llevamos al estado de resultados. Entonces miren que el estado del costo tiene que ver principalmente con un estado financiero similar al estado de resultados, donde me dice cuánto costó producir lo que se está vendiendo. Listo. Entonces, por eso lo importante de los costos. Aquí vemos, vamos a ver este cuadrito. ¿Quién de pronto me ayuda leyendo? De pronto, si lo capta ahí como de cómo se lee este cuadrito del tema de costos. ¿Quién de pronto me ayuda como para interactuar un poquito con el tema de cómo leer ahí el tema de costos? Ya desde esta visión, digamos, de ir acumulando, la clavecita está que vea, aquí al final se llama precio de venta. O sea, encontrar el precio de venta, de ahí para atrás, tiene que ver con costos, ¿sí? Entonces, ¿quién de pronto me ayuda? No sé si Daniel, que está por ahí conectado, Daniel, o quién me ayuda, Dayana, que maneja el tema también de tesorería, eh, Daniel, ¿quién de pronto me ayuda leyendo esta grafiquita?
Viviana, María, que me ayuden leyéndola, al menos que después podamos, como qué elemento conocen ahí o ven como la lógica de esa gráfica, porque esta es importante cuando uno está pensando en cómo vender un producto o servicio. O sea, llegar al precio de venta es también identificar esos pasos que llegan ahí. Profe, ¿cómo estás? Daniel, ¿bien o qué? ¿Cómo Bien, ¿y vas? usted? Excelente, Bien, profe. hermano. Sí, señor. Profe, ahí tenemos el costo de la materia prima. Entonces ahí es netamente cuánto es el valor de la materia prima y tenemos Sí, pues la rentabilidad corriente. Ya sí, tenemos los muy bien. costos directos que se involucran directamente en todo el tema del proceso. Sí, muy bien. Entonces ahí tenemos ya la rentabilidad general. El costo Muy bruto bien. si no lo tengo muy claro Listo, ya vamos a revisar. y Como deriva de la es como el rentabilidad total, perdón, marginal. es como sumar todo, todos los El costos. costo de la materia prima y el directo. Exacto, ya vamos a ver otra grafiquita, pero sí, es como irse Ok, pasando del costo de materia prima a un costo total bruto. listo. Ya sería el costo de inversión, que me imagino que ese es todos los anteriores, más las herramientas que se involucran dentro del proceso. Sí, muy bien. Y ya con eso nos deriva el costo neto y tenemos la rentabilidad neta, que es todo lo de la cadena, pues, de productiva. Y llegar al precio de venta. Muchas gracias, Daniel, hermano, muy, muy atento, hermano. Entonces, miren, estos temas, cuando decíamos, Daniel nos decía, vea, si vemos la parte de abajo, pero miremos la parte de arriba, las sombrillitas que cubren esos costos. Cuando hablamos de costo de materia prima o rentabilidad corriente, la sombrilla que agrupa estos costos nos lleva a decir, vea, materia prima directa, mano de obra directa, servicios directos, SIF, a lo que llamamos costos de producción. Digamos que yo puedo llamar ahí costos de producción y a los otros los puedo llamar costos de la operación, los que son directos o costo bruto, costo de inversión. Y luego tenemos en el costo neto que incluir también el impuesto, la utilidad. ¿Sí? Entonces, al final, hola Cristina. Bueno, agrupar todos estos elementos del costo, miren la sombrilla más arriba, costos incluye tanto los de la materia prima o directos como los operacionales. Y la otra parte de la componente del precio de venta es la utilidad. Entonces, arriba tenemos el valor de los ingresos o las ventas del producto. O sea, lo que yo cobro de costos y de utilidad es al final lo que yo tengo de ingresos. Entonces, por eso el costo, miren que es un porcentaje importante de los ingresos o del precio de venta. Lo otro es utilidad. Y los gastos que yo asumo están dentro de la utilidad. Es decir, yo, por ejemplo, Fanny, en el tema de cuando están, por ejemplo, en Superpan, en la panadería Superpan, Fanny dice, bueno, necesitamos materias primas. ¿Y qué más que para producir el pan, materias primas, digamos, básicas, ¿cierto? Del trigo, harinas, pues todo el pan surge, el pan sale de una transformación de unas materias primas y con la habilidad de la persona que sabe pues hacerlo, genera un producto muy rico y muy utilizado. Entonces, el pan es un producto que surgió de la transformación de unas materias primas. Y entonces panadería que se respete, pues tendrá que tener, ¿cierto, Fanny? Como cajas o cavas llenas de materia prima para poder hacer en cualquier momento pan caliente, que lo que más vende del pan y que es como gratis, es el olor del pan ¿cierto? En la panadería. Entonces, ese costo de materia prima y quien haga también la transformación, quien vaya, lleve al horno, saque, organice, es el costo de la producción. Y entonces cuando yo vendo el pan a un precio de venta, en la utilidad de cada unidad está para yo sostener el arrendamiento, el internet, los servicios públicos, que son los gastos. Entonces, en cuanto a los gastos, yo más fácil los saco de una utilidad y por eso se llama utilidad bruta y luego utilidad neta a yo decirle que a producir un pan le tenga que cargar todos los gastos de una, porque si no, entonces yo no sé cuánto me sale realmente cada categoría de pan, los de 1.000, los de 2.000, los de 3.000, y casi que el costeo es materias primas, tiempos de utilización o de requeridos para producirlo,
el servicio público, la máquina que lo procesa y vale tanto. Y en la utilidad está el tema de asumir los gastos. Listo. Entonces, por eso aquí volvemos a mirar la gráfica y estamos clasificando los cuatro componentes del costo. Entonces, mire que aquí ya encontramos otros nombres, Daniel, más claritos. Es materiales directos, o sea, materia prima directa, personal directo que está produciendo ese bien, servicios directos. A veces servicios directos es que, por ejemplo, yo tengo un personal ahí produciendo algo, pero tengo un auditor, un auditor, sí, un ingeniero de alimentos, por ejemplo, que me está revisando todo el tiempo el proceso de producción del pan. Y entonces tiene que estar ahí para decir, siga al otro elemento, siga al otro proceso. O el lácteos, que he visitado un negocio en la Unión que procesa cuajada, como la leche ingresa por unos tanques, pasa a unas cosas para calentarla, otros pasan hasta que llega a la cuajada. Entonces hay una persona como que está en todo el proceso, permitiendo que, ir diciendo que va siguiendo o no. Entonces ese servicio directo también se relaciona con ese costo y entonces a eso lo llamamos costos primos. ¿Listo? Costos primos se le llama a las materias primas directas y a la mano de obra directa y a los servicios directos, pero que también los catalogamos como mano de obra directa, pero que son servicios de personas que no están ahí produciendo, sino que están haciendo como un proceso de acompañamiento o por ejemplo, en las obras, que siempre está el de seguridad y salud, el trabajo ahí pendiente, cómo están haciendo los procesos, ¿cierto? Entonces, ese servicio es directo. A eso se llama costos primos. Y cuando le adicionamos los costos indirectos de fabricación, los llamamos, entonces, todo junto se llama costos de producción, pero el personal, mano de obra directa, servicios directos y costos indirectos se llaman costos de conversión. Entonces, mire, costos primos es materias primas directas y mano de obra directa. Costos de conversión es la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Y a todos los costos relacionados con la producción, materia prima, mano de obra y SIF, llamamos costos de producción. Y ya cuando le sumamos los gastos administrativos de ventas, digamos que estamos hablando de costos totales. ¿Listo? Costos totales. Es una forma entonces de clasificar, de acuerdo a este autor que tenemos ahí arriba citado, en el libro Costos uno, los nombres que reciben los costos por clasificación. ¿Listo? Eh, entonces, miren, aquí tenemos costos primos, materiales directos, mano de obra directa, costos de servicios, costos de conversión, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Las NIF definen que los costos indirectos se dividen en variables y fijos. ¿Listo? Los costos indirectos. Entonces, los costos indirectos fijos pues son constantes relativamente, de acuerdo al volumen de producción, como por ejemplo la depreciación, el mantenimiento de edificios o de los equipos. Eh, pero los indirectos variables sí dependen del volumen de producción, por ejemplo, los materiales y mano de obra indirecta. Entonces, los costos IF, yo puedo tener una parte fija y una parte variable, pero siguen siendo costos indirectos de fabricación. Listo, por acá tenemos como una especie de flujograma de cuando estamos en el área de producción, ¿sí? Entonces, digamos que el proveedor acá suministra las materias primas. Entonces, yo llevo a un almacén. Normalmente hay unas componentes de almacén. Por acá no se ha vuelto a conectar Andrés Felipe de Guarne, trabajando en Humo Logística, pero él nos decía que en logística, pues, obviamente hay unas áreas de bodegaje, ¿cierto? De captación de las materias primas. Y entonces ahí tenemos ese proceso, ese primer proceso, ¿sí? Eh, Sara, por ejemplo, que sí está conectada, Sara que ha trabajado en farmacia, digamos que a veces cuando lleguen pues elementos de farmacia, eh, a veces hay espacio, ¿cierto? Como aparte, porque de pronto no se ha clasificado el producto, no se ha rotulado, no se ha ingresado al sistema, algunos necesitan cadena de frío, ¿cierto, Sara? Que algunos elementos, algunos medicamentos tienen que estar en la nevera y entonces la recepción de los elementos pues es un lugar aparte, pero como a veces las farmacias son pues como un espacio, digamos,
no tan amplio, digamos que por almacén, por la parte de ventas, pues entra la persona, pero digamos que se dirige como a otro lugar, ¿cierto? Pero en grandes empresas, o por ejemplo Sandra está conectada, Sandra Milena, que sí está conectada, que ha trabajado en cerámicas, en producción en el Carmen de Iboral, pues también los elementos de insumos llegarán a un lugar como más, un espacio adecuado para poder almacenar los materiales, ¿cierto? Entonces ahí encontramos una primera parte del proceso que es almacén. Entonces las personas de almacén, digamos que nos van a compensar mucho el tema de los inventarios. Mientras que, por ejemplo, en el sector público, Daniel, Dayana, que ha estado pues y también María Eugenia, eh, ven que el área de almacén casi siempre está por allá como apartecito en algunos municipios está como por un lugar aparte, ¿cierto? A veces en el hospital pues también tendrán un espacio de almacén, pero normalmente hay una persona encargada de ese proceso, ¿cierto? La recepción de los elementos que requiere la empresa. Entonces ahí encontramos que esa mano de obra, esos arrendamientos, esos servicios públicos pueden ser relacionados con un proceso de producción y con los costos, ¿sí? Eh, en otros elementos, pues en otras empresas que son como de servicios, pues digamos que no se requiere, pero por ejemplo, Cristina en Ghana, pues digamos que las terminales, la papelería, toda la publicidad, ¿usted imagina, Cristina, para todas para cuántos puntos, Cristina, hay no sé, en Antioquia o si está por fuera, también, cuántos puntos de Ghana pueden haber y en cuántos municipios? No, Cristina, Profe, hola, buenos días. hola. Oh, qué pena, no le escuché bien. ¿Que cuántos puntos de Ghana hay a nivel Antioquia? ¿En cuántos municipios? En todos los 125 hay puntos Ghana. ¿Cuántos puntos? Porque si entonces, ¿dónde guardan la papelería, las terminales, todo el tema informático, cómo la dotación, dónde está consolidado todo ese almacén de materiales? No es directamente de la oficina principal, Y allá tienen un desde espacio donde Medellín. guardan todo, pues donde consolidan todo. Señora, profe, me disculpa un momentico, ¿cómo? Tranquilita, Cristina. No, es decir, que tener Ah, tantas personas, tantos puntos de venta para dotar de materia prima o de materiales es una labor, digamos, logística importante, ¿cierto? Entonces, que por eso, ¿cuántos puntos de venta habían? ¿En cuántos municipios y dónde consolidan todos los proveedores? ¿Dónde llevan el uniforme? ¿Dónde llevan los papelería? ¿Dónde llevan lo de informática? ¿Dónde llevan todo eso para que, digamos, dónde están los servidores? Todo lo que ustedes manejan. Entonces, ese es que es como el... Sí, desde la empresa principal, desde allá manejan todos los servidores, proveedores, todo. exacto. Y allá tienen el espacio de bodega. Sí, señor. Entonces debe ser un lugar muy grande, ¿no? Ese es en el Parque de Río, ¿no? ¿Dónde es la sede? Parque de Río. Sí, es una empresa muy grande, mucho. Sí, porque un espacio muy grande, como les decía, porque hay mucho material. Entonces, tener esos espacios es importante porque ahí consolidamos pues como toda los materiales. Entonces, miren que aquí los materiales, cuando tenemos el almacén de materiales, yo, por ejemplo, digamos que tengo materiales directos que van a producción. Miren que aquí estamos bajando la grafiquita del almacén va a producción. Y hay unos materiales indirectos que van a los costos indirectos o a la planta, que se requiere pues utilización de la planta. Entonces, desde almacenes que salen los elementos, ya sea directamente a producción o indirectamente y luego llegan a producción. O sea, tiene que pasar por un proceso, digamos, previo. Entonces, por ejemplo, es que estoy mirando aquí una empresa que sea como bien de producción, de las que estamos aquí conectados, no sé de pronto quién esté trabajando ahorita en una empresa, digamos, de producción así grande, pero digamos que la cerámica, Sandra, ¿cómo funciona la cerámica? Digamos, hay elementos
ustedes producen o donde has trabajado, producen en volúmenes grandes, o son, digamos, unidades por una escala pequeña de producción, Sandra. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, profe, pues bueno, yo como no trabajo pues en esa parte, pero lo que he observado, Sí, igual allá llega pues sí una materia prima que es la pasta sí, y ya luego pues eso sí los ubican en ciertos lugares, luego le hacen procesos, van a unas máquinas y de ahí salen máquinas o las mismas personas, ¿cierto? Porque pues es muy manual y aparte de que es muy manual también pues se utilizan los moldes y todo eso. Pero sí salen varias piezas, pues son bastanticas por referencias. Y, exacto. uh-huh. Muchas gracias, Sandra. Sí, es el tema, por ejemplo, en obras de construcción grandes, cuando llega el camión, el carro de cemento, por ejemplo, o esos, cuando el edificio es muy alto, digamos que llega directamente a vaciar el elemento, ¿cierto? Van y vacían de una vez allá en las losas o programan para que eso llegue directamente. Hay unas obras que tienen la misma producción de cemento ahí. Entonces los materiales directos van de una vez. Entonces digamos que si Sandra, en el tema de cerámica, llegara la pasta, vea, de una vez descárguela ahí en la planta donde estamos haciendo como todo el proceso. Entonces hay materiales directos que llegan de una vez a la planta de producción o donde se está haciendo el proceso, ¿cierto? Pero que hay otros que pueden llegar de manera indirecta. Entonces, si por ejemplo en cerámica, que el empaque de pronto va en una cajita, va en una bolsita, entonces es un costo indirecto que puede ser variable, depende de cada unidad. Entonces ese elemento va primero a un almacén, va a un por allá y luego va a la producción. Cuando ya esté terminado la unidad de cerámica, llega el producto indirecto, lo consolidan y entonces se incursiona en producción. Por eso entonces también tenemos aquí en la primera gráfica el proveedor, otro proveedor de servicios externos o maquila también llegan a producción. Entonces podemos tener un proveedor que sea de materias primas, directos o indirectos, y un proveedor que es directo a la producción como maquila. Entonces lo vemos, por ejemplo, en confección, que sea un proveedor eh, que consolida las piezas y que luego manda esa pieza unida. Entonces es una maquila que afecta o que va directamente a la producción. Entonces, con esa producción tenemos la gráfica aquí que dice terminación de productos y va a una bodega de productos terminados, ¿sí? Y tenemos también aquí abajo que el tema de nómina, mercado laboral, el mercado laboral aporta la mano de obra. El mercado laboral aquí, y lo hablaba el profesor Duván la vez pasada, en cuanto al mercado laboral, por ejemplo, que tenemos personas que están económicamente o que están activas para trabajar, otras que están, digamos, desocupadas, otras que están buscando trabajo, otras que son menores y no pueden trabajar. O sea, el mercado laboral aporta a aquellos grupos poblacionales que están en capacidad de trabajo por la edad, porque la intención de ellos es trabajar, porque están buscando el trabajo. Entonces, ese aporte de mano de obra llega a la fábrica y aportan mano de obra indirecta o mano de obra directa que va a producción. Entonces, en un cultivo, hacen convocatoria por redes sociales, todo, o referidos a los mismos empleados que traigan otros o familiares o amigos. Entonces, llega la mano de obra. Unos se van directamente para el campo de producción, a corte, a sembrado, a cosecha, y otros van a mano de obra indirecta, que son por allá de pronto buqueteras, empaque, despachos, pero son mano de obra que llega a la empresa. Y entonces, luego cuando los productos están terminados, van a una bodega de productos terminados, desde ahí vendemos y llega a los clientes. Entonces, este flujograma, digamos, desde donde empieza la cadena hasta llegar al cliente, digamos que es el principal camino para lo que son los costos. Ahí identificamos los costos, digamos, principales para lo que es la prestación del servicio o generación del producto. Listo. Entonces, mire que confluye en producción. Y producción es un área donde están, digamos, las condiciones necesarias para que se transforme
ese elemento. Entonces, Cerámica Sandra tendrá producción, será un espacio donde el artista, pues el orfebre, no sé si se llame así, consolide la pasta con una cola, con la otra, con pintura, con el diseño, con los moldes, con todo lo que él sabe, el saber hacer que tiene. En la panadería Superpan, el área de producción será un lugar aislado, con condiciones de aseo muy importantes, con unas máquinas, con unos cuidados ahí. Entonces, el área de producción de las empresas es como el lugar que uno no puede, digamos, estar ahí como de alguna manera, ¿sí? Entonces, por eso, producción, mire que costo se relaciona mucho con producción, porque la alcaldía de Medellín presta servicios. Entonces, ¿cómo es la producción? A no ser que la alcaldía, digamos, tenga directamente el manejo de algunos elementos, pero es lo que quiero ahorita con el tema de salud. No sé de pronto si María Eugenia, que ha trabajado en el hospital, pues y conoce más del tema de salud, que en los maestros, María, que se quería que la fiduprevisora que contrataba a un operador ya este 1 de mayo, que la misma fiduprevisora hiciera la prestación del servicio de salud a los maestros como, como plan piloto para que todo eso ¿cierto? Se fuera cambiando. Y hemos visto caos y problemas y peleas y que ya están, el mismo gobierno está culpando al del director del FIU Previsora, que ellos mismos contrataron, consiguieron, porque en la prestación del servicio, como producción de algo, no están enlazados. Entonces, pasar a que otro sea el que lo desarrolle, perdona, que directamente lo desarrollen, pues es más complicado, ¿cierto? Entonces, no sé, María Eugenia, si ahí nos puedes contar un poquito con el tema de servicios, cómo manejar el tema directamente de la producción. Y ahorita vamos con José, que nos cuenta un poquito sobre el tema de una empresa de alimentación industrial. Listo, muy bien. María, entonces, ¿cómo entender el tema de la producción en el sector público y más en este caso de la salud, que una empresa que está dedicada a prestar servicios ya le toque ser como el operador pues de algo que es tan delicado como la salud? Hola, buenos días, profe. Sí, María, digamos, ¿cómo desde la vas? experiencia que hemos tenido haciendo referencia como a eso de los profesores, primero existiera la Fundación Médico Preventiva, Claro que sí. que ellos eran pues como los encargados e incluso ellos tenían como su propio, o sea, había un tipo de medicamentos y todo que ellos les autorizaban por ser como un régimen especial, ¿cierto? Yo pienso que ya ahora en la realidad que tenemos, pues ya tiene que empezar la empresa, si va a ser ya prestadora del servicio, asumir pues como todo ese rol completo, como el paquete completo, por así decirlo, eh, tiene que empezar a cambiar de sus esquemas, ¿cierto? Porque es muy Exacto. diferente yo contratar los servicios para que un tercero me los preste, ¿cierto? Bajo una modalidad de contratación y todo eso, bajo unas cláusulas y ¿cierto? Una serie de compromisos, a yo decir tengo que suministrar todo. Entonces ya eso me incrementa a mí los costos e incluso hasta muchos de los procesos al interior de la misma empresa. Exactamente. Entonces, pasar de prestar un servicio o de ser un intermediario a prestar el servicio, a asumir el modelo de producción, hay que prepararse, ¿cierto? Y es lo que de pronto han criticado de que no había como y unos audios y unos problemas y cosas, de que no había como una preparación para esa transición, ¿cierto? Entonces, delicado el tema, ¿cierto? Pasar de ser quien usted contrata a prestar el servicio no es fácil porque ya le toca asumir, como decíamos, todo este tema de costeo y a la vez el prestar el servicio, que no es fácil. Entonces, Sandra, muchas gracias, María, muchas gracias por la intervención. Por acá, José Rivera nos cuenta que trabajó en una empresa de alimentación industrial. Se ve mucho el tema de coste de materia prima directo a la preparación de alimentos y otros como empaques y demás que igual sumaban a la prestación del servicio, José. ¿Era de pronto, José, era con privados o era para el sector público la alimentación? No, industrial, era privados. No, profe, buenos días. Nosotros José. prestábamos servicio, ¿sí me escuchan? Sí, señor, claro, José, muy bien. Prestábamos servicio a hospitales públicos, clínicas privadas y empresas industriales como Colmoto, Sofasa, toda la alimentación de los trabajadores.
y en clínicas y hospitales, pues para pacientes y trabajadores también. Claro, claro. Entonces, la empresa tiene como una sede central y en cada servicio, en cada hospital o en cada industria hay como el servicio como tal de esa empresa. Entonces, pues nosotros pedimos la materia prima que nos llegue directamente al servicio, pero para aliviar costos, en el centro de producción principal piden, por ejemplo, el arroz, lo piden por toneladas y ya después nos llega a nosotros porque sale mucho más barato así. Porque nosotros tenemos un sistema que nos calcula cuánto tiene que costar una preparación de, por ejemplo, un arroz con pollo. El arroz con pollo tiene que salirme a mí en tal valor y no me puedo pasar porque pues se me sube el costo. Si le echo más pollo, si le echo más verduras, si le echo más arroz, pues ya no me va a costar lo mismo. Entonces sí había que controlar mucho eso y pues una manera de hacerlo, la empresa lo que hacía era que compraba muchos productos a mayor cantidad y pues ya después lo llevaban a nosotros, a cada Total, servicio. ahí. Sí, señor, porque ahí vemos cómo el costo en una empresa, imagínense, de alimentación industrial, como hablamos ahorita, manufacturera, es fundamental. O sea, la gestión del costo ahí, pero lo que hablamos al principio, no es disminuir el costo. O sea, que es que el arroz, José, que compran es un arroz que porque sea en toneladas, venga sucio, que le van Ujú. cascarillas de arroz ahí, Exactamente. que Sí, va, no, que es que eso, mejor dicho, lo cogen y se lo mandamos así y le pagamos menos, le cobramos menos. No, es el mismo arroz, solo que yo ese me no. ahorro todos los elementos de empaque, me ahorro, Ujú. no sé, todo el tema de volumen. Entonces el proveedor pues también se tiene que adecuar a llevarme, que es que yo estoy enseñado a empacar en bultos de 10 kilos, no, de una vez en una tonelada, 2 toneladas, me los desempaca acá, el cómo Ujú. cuidarlo para que el producto no se dañe, no coja algún elemento contaminante, ¿cierto? Sí, Entonces, esos son costos porque después es un alimento que llega y no sé si el INVIMA está pues pendiente todo el tiempo total. allá Todo en el los tiempo exacto, un y auditor. hay interventoría, todo se hace. De hecho, incluso nos pasó también con las pulpas, pues para hacer las preparaciones de jugos, que Sí, había un proveedor que pues, por excelencia nosotros siempre pedíamos a ellos, pero incrementaron los costos. ¿Y qué pasó? Que eh, una pulpa que me costaba a mí 5.000 pesos pasó a 12.000, pero porque ellos están, pues la intención del proveedor es internacionalizarse. Entonces nos tocó cambiar de proveedor, pero los proveedores nuevos no cumplían con la calidad esperada y pues sí o sí tuvimos que adaptar nuestro servicio a, a, a ese proveedor que sí nos cumplía a nosotros, porque pues para la empresa para contratar un proveedor le hace visitas, le hace pues, la prueba de producto, verifican si puede cumplir o no la demanda de todos los servicios, porque la empresa tiene muchos servicios, tiene más de 38 servicios a nivel de Medellín. De hecho, uy, en Río Negro tienen un hospital. Entonces, sí se vio ahí pues bastante afectado el tema de los jugos. Incluso con los clientes de nosotros tuvimos como esa pequeña inconveniente porque los jugos no cumplían con la calidad esperada. Entonces, sí nos claro, tuvimos que adaptar a subirle valor al jugo, pues como para poder brindar un producto de calidad. total. ¿Y tienen ahí que Sommer o San Vicente Sommer, Sommer, Fundación? Sommer. Sommer. No, claro, Sommer entonces, y Avianca, Río y a Negro. Bianca, excelente. No, claro, es decir, y es un tema muy interesante porque el proveedor, decías, el proveedor se va a internacionalizar, listo. Entonces dice, mi capacidad de producción la voy a enfocar en un producto de mejores condiciones, pero que me lo van a pagar en dólares o en euros o en Exacto. yenes. Y entonces yo veo a mi cliente que me permitió ese crecimiento y le digo, no, si quiere, ya lo que me vale exportarlo, se lo entonces uno dice, no, pero es que aquí en Colombia no pagamos en dólares, para mí no me pagan en dólares, yo no le puedo comprar a Ujú. usted como en dólares. No, entonces dejémoslo así. Entonces mire que ahí es donde digamos que las empresas también llegan a un punto en que crecen con otras y se van, ¿cierto? Pero si es otra empresa diría, venga, vamos a sacar una línea nacional, seguimos con lo mismo, somos capaces, Exacto. abrimos otro local, abrimos otro espacio, otra unidad de negocios, nos apoyamos en este y en lo otro, seguimos al menos con ustedes cuánto comprarán. Entonces
a veces también la empresa, el costo no es de que simplemente cómpreme así, sino que yo desarrollo otro modelo y lo hace, por ejemplo, el Éxito con Surtimás, lo hace, creo que Vélez con Napa, lo hacen, no sé, marcas menos, ¿cierto? Menos costosas y que yo le puedo transmitir al cliente un valor diferente, ¿cierto? Entonces, eso aplica también ahí. Entonces, José, muy interesante ese tema porque mira que también el tema del alimento que es perecedero, Sí, entonces, ¿cómo hacer el cálculo? O sea, usted dice el arroz se puede embodegar, se puede custodiar y guardarlo, almacenarlo un tiempo, pero si usted produce algo ya como un jugo, que si usted sabe que al ratico ya sabe amargo, entonces, ¿cómo procesarlo, cómo transportarlo, cómo llevarlo a la mesa de cada una de las personas con los criterios de calidad requeridos? de Porque es que calidad, sí. el que llega a una, como tú decías, a Bianca, Sofasa, yo recuerdo mucho Sofasa, un tío que trabajaba ahí y decía, no, es que los viernes es típico. Y ese Ujú. típico, mejor dicho, es excelente y eso queda, pues porque la empresa suministra la alimentación y entonces, no, eso es lo mejor y lo más rico. Y entonces tenían un muy buen, una buena imagen del suministro de alimentos. Pero si usted va a ver por allá, cuando hablan de los alimentos escolares, María, Dayana, Daniel, en el sector público hemos encontrado que por ahí en La Guajira, ¿cierto? Que son que cosas dañadas o por ahí que productos que están pues muy básicos y que cobran un montón por ellos. O sea, en el tema del PAE se han encontrado procesos malucos en el sector público y de pronto es lo que pasa ahí es que el costo adicional, o sea, no es un costo porque al final usted sale muy caro todo, pero no es porque el producto sea la mejor pulpa, el mejor arroz, sino que hay unos costos ahí, unos salidas de recursos ahí, digamos, ¿cierto? Como se dice, en algunos casos han sido malos, desviados, y no se va a incluir en el producto ese mayor valor, sino que se va pues, más en gastos o procesos, digamos, paralelos, ¿cierto? Entonces el tema de alimentos es muy teso porque es muy de costos, muy relacionado con costos, porque ustedes lo que hacen es 38 unidades o clientes para atender y cada uno con un requerimiento, porque entonces piden una cantidad, no sé, una presentación del producto, una variedad. En los hospitales es que el azúcar o que la sal, ¿cierto? Diferente a otros. Entonces, muy interesante. Y ahí aplica, como decía José, todo el tema de costeo de materias primas, costos indirectos y el tema logístico de cómo llegar a todas esas unidades con los productos. Eh, alguna vez también conocí una en Zona Franca, una empresa de alimentos y entonces, digamos que la empresa suministraba la alimentación para los empleados de Zona Franca y a la vez era como restaurante. Entonces atendía, por ejemplo, los del Sena. El principal cliente era el Sena. Y era en una bodega de Zona Franca donde procesaban los alimentos. Entonces, le incursionaron, o sea, como algunas empresas daban alimentos, otras no. Entonces, digamos que empezaron siendo fuertes como con el suministro de la alimentación para las empresas que daban el alimento, pero decidieron incursionar en abrir como un restaurante para los que no estaban en zona franca y no tenían alimentación y se les complicó todo. O sea, el proceso de producción de lo que es en volumen para ir a llevarle en el mismo momento a 100, 200, 300 empleados y atender el uno a uno ahí en unas mesas, mejor dicho, reventaron la producción y afectaron mucho pues, su nombre, su cumplimiento y bueno, no devolví, pero sí estaban como en ese momento con una situación crítica por haber querido abrir otra línea que era la de más personalizado que lo masivo. Entonces es importante el tema de los costos ahí, porque a veces yo puedo optimizarlos cuando digo, no, es que si yo ya estoy acá pagando un arriendo de una bodega por 10 millones, yo optimizo vendiendo al uno a uno y vendiendo a gran escala. Listo, optimizo el costo del arrendamiento. Pero ¿cómo yo optimizo al empleado de cocina, o sea, al colaborador de la cocina que
no da abasto con todo lo que tiene que hacer para cumplirle al SENA, por ejemplo, y a la vez cumplir con los pedidos que hacen los que llegan ahí. Entonces ahí ya no estoy optimizando el costo, sino el costo de mano de obra directa, sino que lo estoy saturando y estallando porque ya no me hace bien ni uno ni el otro. Entonces hay costos que se optimizan y otros que yo tengo que, entonces listo, me voy a involucrar en otra línea de negocios, pues ingreso más personas o ingreso más máquinas o ingreso más, digamos, espacio para poder cumplir con los dos. Listo, casi que tengo que ir mirando qué unidad de negocios aparte, y por eso se habla de centros de costos, porque a veces hay que separar unas cosas de otras. Yo a veces no puedo esperar que el empleado me haga de todo pensando que podemos optimizarle el tiempo del que está en la planta. ¿Listo? Vamos aquí con... Entonces hablamos de sistemas de costo, ¿sí? Sistemas de costos, digamos que son un conjunto de normas, de procedimientos, de planteamientos, de cómo yo voy a identificar los costos y cómo los voy a llevar a la toma de decisiones. Entonces digamos que hay dos como sistemas de costos. Hay unos que se llaman órdenes de trabajo y otros que se llaman procesos. Entonces depende de la empresa. Depende de la empresa qué modelo de costos voy a implementar, ¿sí? Digamos que comúnmente se ha hablado de costos también ABC, costos basados en actividades. Tiene que ver mucho con los costos por procesos, ¿sí? Porque yo entonces hago como una distribución de los costos por cada proceso, ¿sí? Algunas empresas no utilizan, digamos, un modelo de costos o un sistema de costos como tal, sino que combinan. Vamos a hacer esta orden de trabajo, pero también trabajemos por procesos. Entonces, esos dos sistemas de costos pueden trabajar, pero entonces hay que hablar de costos históricos, o sea, identifico lo pasado, o predeterminados, que son como costos estimados que yo tengo. Listo, entonces, eh, aquí hablamos entonces de que contablemente yo estoy utilizando la información para poder llevar al sistema de costos, ¿sí? Y entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, un sistema de costos que trabaja con costos anticipados, decimos que se habla de costos predeterminados, que es un sistema de costeo con costos predeterminados. Entonces mire que hacer un modelo de presupuesto de costos es trabajar con un sistema de costos predeterminados. Cuando yo presupuesto unos costos. Cuando yo me baso en los históricos y los proyectos, pues estoy hablando de unos costos obviamente históricos y el sistema de costeo. Sí, Daniela Carolina, No, profe, qué entonces sí, pena, le prendí el micrófono. tranquilita. Daniela, ¿desde dónde estás conectada? Hola, Daniel. Ah, pero yo entendí Daniela. Daniela, no, Daniela que nos levantó la mano, pues habló y aprovechando que Sí, de dónde está sí. conectada. Bueno, yo hoy estoy desde la casa. Hoy Daniel, listo, sí, Daniel. Daniela Carolina Restrepo, ahorita nos cuenta, listo. Y Daniel está en Medellín, listo. Daniel es de Medellín y trabaja en la alcaldía de Medellín, contratista de el ITM, independiente. Daniel, qué pena una preguntita ahí como un poquito. El ITM trabajó la administración pasada, ¿cierto? Con la administración pasada. Sí, Esta vez también siguió con la administración actual. sí, profe, claro. Ellos, pues es que Medellín es todo un conglomerado. Sí. Son más de 34 empresas. Es el segundo conglomerado más grande del país, seguido de Ecopetrol. Ah, Entonces, obviamente, él se apoya mucho en todos su grupo de empresas. Entonces está el pero Pascual hay. Bravo, que también hace Sí, parte, sí, sí. pues también El tienen ITM es como parte de ellos. contratos. Exactamente, el ITM también hace parte son las tres. Está el Pascual Bravo, el ITM y el Colegio Mayor. Ya, ya. No, sino que la administración pasada, pues se escucharon como unas cositas ahí con el ITM, pues de la contratación, no sé si eso, o cambiaron, mejor dicho, las personas, más que la institución, ¿cierto? Cambiarían Sí, eso las personas. rota personal. Ya, ya, sí, sí. Salen los Bueno, de la administración y entran los nuevos. Sí, señor. buen dato eso de los conglomerados, no lo tenía presente y claro, son ITM depende, es la alcaldía, pues, es público, es una entidad pública.
Es muy Sí, bien, de hecho Juan. es 100%. Todos los recursos del ITM son de la alcaldía. Ya Ah, las ya. otras dos sí reciben del gobierno nacional, pero el ITM es netamente la alcaldía. Me imagino que cambiaron fue todas las personas. Bueno, entonces, aquí ya, gracias Daniel, vamos mirando que el contador de costos, o sea, digamos que ya entramos en costos, modelos, análisis, esto digamos que algunas técnicas, y de pronto estas son las que más comunes. Entonces hablamos de costos estándar, costos estimados, costo, volumen, utilidad, costo variable, costeo relevante, análisis cuantitativo, digamos, de una programación lineal, costo para determinar precio, precios de transferencia, el ABC que es muy utilizado, y el costeo ABC para la toma de decisiones. Entonces, digamos que modelos de costos, hubo una época en la que costeo ABC lo más usado, pero ya es, digamos que ahorita se están hablando de costos, más de costos por proyecto, costos estándar o costos, digamos, variables, costeo variable, para poder identificar cuánto vale, o sea, cuánto vale un proyecto. En evaluación de proyectos, que a veces salen muchas convocatorias, por ahí hay una de la gobernación ya que salió, que se llama Antójate de Antioquia. Entonces sacan proyectos de que usted como emprendedor presente una propuesta para que le den un recurso, y a veces te piden el modelo de costos o te piden el plan financiero, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el SENA saca Fondo Emprender, que da como hasta 120 millones al empresario para que trabaje, pero te pide todo el modelo de costos bien detallado. Entonces, hay que identificar qué técnica vamos a llevar a cabo para poder, digamos, identificar el costo. ¿Listo? Entonces, eh, de aquí tenemos, este cuadrito nos habla un poquito sobre lo que, pues en costos, digamos que vamos a mirar y apoyarnos en la contabilidad. Por ejemplo, yo tengo en operaciones unos gastos preoperativos. Entonces yo voy a la contabilidad y tengo unos comprobantes de contabilidad donde están los gastos preoperativos. Digamos que de ahí puedo extraer yo los costos. Pero si, por ejemplo, recibí un dinero en efectivo de unos socios, entonces yo, ¿qué soporte tengo? Pues recibos de caja o notas de contabilidad. Y yo voy y verifico, que hablamos ahorita de los indicadores, de cómo validar el costeo y todo. Yo hago un arqueo de caja para mirar, por ejemplo, si ese dinero en efectivo está ahí. Entonces, un arqueo de caja, a quien tenga caja menor, eh, entonces de una le hago el arqueo a ver cómo está el tema, no de costo, sino como de tener los recursos ahí. No sé, por acá de pronto Diana, Diana está conectada, Diana que trabaja pues en la Secretaría de Hacienda. De pronto tú tienes caja menor, Diana, pues ustedes tienen ahí designada caja menor para la, o no manejan caja menor normalmente. Es que a veces sí, a veces no tienen caja menor en las administraciones. Diana Gil. Ah, bueno, José. Bueno, mientras que Diana que nos colabora, José. José maneja caja menor, ¿cierto? Estás todavía en la industria, José, qué pena que ahorita no te pregunté, en la industria de alimentos. Sí, Hola, señor. profe. Ah, bueno, José, esperemos a Diana que por aquí ya nos conectó. Diana, hola. Hola, Una profe. preguntita que, gracias, que como tú estás en la parte de tesorería de un municipio, si la caja menor la tienen asignada con todo el protocolo, con todo el reglamento, si manejan caja menor en la administración. No, profe, no se puede Mm. manejar caja menor, todo debe ser por tema de contratación a través del SECO. No se puede, o sea, todo lo Ah, que el municipio va a comprar, todo es a través de un contrato. Y si no, por ejemplo, que se dañó tal cosita y es un tornillo, le toca pues al mismo funcionario sí, comprarlas y no está pues con el tema del contrato, porque no se puede tener, todo es a través de contratación por la exacto. plataforma del SECO. Sí, Tiene es que que existir un solo, contrato. sí, sí, exacto, pero han comprado entonces papelería, elementos y los dejan ahí guardados en el almacén municipal y ahí Sí, el trabajador exactamente. oficial pues hace los marañitas por ahí. Sí. Con el almacén, en el
siempre se hace pues la compra de lo que son suministros de papelería, de tintas, entonces se hace un contrato, o sea, se mide. Sí, Dayan, aprovechando pues como la intervención, es que el costeo en la administración pública, digamos, yo identifico unos, digamos, tú eres supervisor de un contrato y en la supervisión tú validas al contratista, digamos, qué presupuesto pasó o qué le vale los materiales, pero digamos que yo como administración lo que hago es un contrato con un contratista. Ese valor depende del estudio previo, ¿cierto? O depende del presupuesto. O sea, yo como traslado a ese contratista el control del costo Yo, de por ejemplo, pavimentar una vía. por ejemplo, como municipio tengo la necesidad de hacer un contrato de suministro para el tema de tintas y toners para pues, lo del día a día de la administración, ¿cierto? Sí, Entonces, uno tiene que empezar a mirar, tira pues en el movimiento del inventario, cómo fue la rotación de cada tinta, o sea, de cada toner, sí, porque pues en cada dependencia hay impresoras totalmente diferentes, ¿cierto? Entonces, sí, al tener yo la rotación, entonces se monta el estudio previo sí, y se saca un promedio, uno pide cotizaciones a empresas. Entonces yo tengo que pedir como mínimo 3 cotizaciones, que yo sepa que venden pues el tema de estos productos. Entonces yo le sí, pido a Pepito, a Pedro y a Tatiana la cotización. Ellos me envían la cotización de lo que yo les pedí. Entonces yo tengo que sacar el promedio y yo con ese promedio monto el estudio previo y hago la solicitud del CDP a la Secretaría de Hacienda, porque ahí es el tema de la disponibilidad de los recursos. Yo ya monto ese CDP y el proceso lo montan a través de la plataforma del SECOP. Entonces usted, por ejemplo, profe, usted es proveedor de tintas, entonces usted pues ingresa al SECOP, revisa y usted dice, no, sí, pues a mí me da para presentarme porque esos son los precios que yo manejo, ¿cierto? Y adicional, uno les pone las tasas y estampillas que están sujetos en ese contrato de suministro de acuerdo al estatuto tributario de nosotros. Entonces usted sabe que si eso vale 100 pesos, pero en estampillas son 12%, entonces yo le tengo que subir el 12% porque si no, yo no puedo perder, yo como proveedor no puedo perder. Entonces yo a usted no le puedo claro. vender a 100 pesos, sino que yo ya tengo que tener en cuenta las retenciones que ustedes me van a aplicar Pero a mira, mí, porque el qué municipio tan, aplica retenciones, pero el proveedor sí, qué pena, Diana. y profe. No, que un paréntesis, que al final, entonces la misma administración se está pagando sus mismas estampillas, pues como si tú Exacto. dices que se aumenta el 12%. O sea, uno siempre dice qué estampillas tiene y ellos van a subir, ellos obviamente van a tener, van a dar un valor que no van a perder, ellos no van a perder. Entonces, ellos ya presentan la propuesta, se presentan 3, 4, 5 oferentes, un oferente, y hay unos criterios de evaluación. Entonces ya evalúan y entonces el que se ganó la propuesta, entonces se lo adjudican y ya entonces hay unos plazos pues de acuerdo al contrato, si son 15 días para que entregue, 3 días, 4 días, en ese plazo él tiene que entregar, él entrega pues el suministro, se hace el ingreso al almacén, se verifica que las cantidades sí sean. Por ejemplo, en el sector público uno no puede pedir con marcas, o sea, yo no puedo decir necesito un toner HP, no, o una impresora Sí, HP, no. Yo tengo que poner una descripción del producto, pero yo no puedo utilizar marcas, no se puede poner como la marca. O que necesito un lapicero que sea marca kilométrico, no. no, Yo necesito el lapicero y pongo unas especificaciones, pero yo no puedo hablar de marcas, no se puede limitar a las marcas. claro, claro. O sea que, no, muy interesante, pero entonces miren que los tres que te dieron la cotización pueden participar de esa licitación, ¿cierto? Y profe, Pues, eso se maneja a través del SECOP porque es donde cualquier oferente se puede presentar. Entonces uno, normalmente las personas que se han presentado, entonces uno les escribe, ve, mira, es que vamos a abrir proceso de contratación de tal cosa, ¿me puedes por favor regalar la cotización? Ah, sí, envíame el correo, porque se debe, cuando se van a comprar equipos de cómputo, la dotación de uniforme del personal, lo de suministro de papelería, de tintas, entonces siempre se hace pues como ese proceso, porque el tema de las obras, usted ahorita que hablaba de obras, uno hace un contrato de obra pública, se hace el sí, contrato de obra pública y se trata la interventoría.
y el ingeniero de obras es el que hace todo el tema de presupuesto y costeo. Y ya esos materiales y eso, sí, eso lo compra directamente el contratista, ellos tienen en la obra el almacenista, todo. O sea, uno contrata la obra. No, el municipio no tiene que ir a comprar los materiales y luego suministrarlos, no. Se hace el contrato de obra pública con el contrato de interventoría y ahí está pues como todo lo que se requiere. Excelente, Diana. No, sí, lo que al final resumiendo, el análisis del costo de esos proyectos o programas radica en el estudio previo en el que el funcionario de, digamos, no sé, de la secretaría o de la ejecución del gasto, ¿cierto? O quien haga las veces pues, de análisis del contrato, ahí digamos que radica mucho el costo, porque entonces tú dices, estudio previo, saco un promedio y necesito tantas unidades, entonces el costo del contrato va a ser, el valor del contrato va a ser muy relacionado con los costos que identifique en el estudio previo. Por eso tiene que estar muy bien organizado el tema de de las cotizaciones o el estudio del mercado para poder Así sacar un valor que sea adecuado, ¿cierto? Esa es como la finalidad. O sea, que hay, mire que hay un componente de análisis de costos. Y seguramente también en la obra pública, pues también hay un estudio previo, porque entonces el valor sale de ese estudio como tal. Pero entonces cuando hay adiciones, cuando hay ajustes, ¿qué? Hubo una mala cotización, un mal estudio previo, o es que no contaron con algún imprevisto, pero hay unas adiciones que a veces usted no las ve relacionadas con eso, y no como que simplemente, bueno, nos desfasamos mucho, pero es que a veces es mucho, las adiciones. a veces hay que hacer otros SIS, hay que hacer adiciones, otros SIS en tiempo, pues en prórrogas, hacer las Sí. prórrogas, porque entonces se estipula de que esta obra va a ser ejecutada en 6 meses, pero resulta que el invierno entonces no dejó, o que en tema de cosecha de café es muy difícil conseguir personal para ese tema de esas obras, porque ellos prefieren pues obviamente irse a recolectar café que Sí. ganan que estar fijos en una obra. Entonces son todos esos contratiempos que se van presentando, entonces toca hacer como el tema de las prórrogas y con las adiciones, eso es muy relativo porque a veces pasa mucho, sobre todo en los contratos de obra, que yo hoy monto un presupuesto, pero usted supo que hubo un tiempo de que todos los materiales de construcción subieron demasiado, entonces Sí. ya con lo que yo había, el presupuesto que había hecho para hacer esa placaboya de 100 metros, ya no me daba para esos 100 metros, ya Sí. alcanzaba para hacer 70, pero yo había contratado 100 metros, entonces yo tengo que hacer la adición. Sí, es verdad, porque estos días, ¿qué fue lo que pasó en Medellín, Daniel? Que hubo como un tema de, bueno, la administración pasada, nuevamente, que hablaron como de un contrato, que unos audios, y entonces al final quien estuvo en ese momento lo entrevistaron y dijo que era que habían cambiado con pandemia unos precios, unos valores, entonces que se desajustó mucho el presupuesto y que entonces tuvieron que recurrir como porque es que en los audios decía que como gimnasia presupuestal, fue el término que utilizaron, que había que hacer gimnasia presupuestal. Entonces, pues era como una polémica ahí, pero entonces lo que hablaban era que hubo mucho desfase de lo que ya tenían y que entonces con eso fue que tuvieron que ajustarse a muchas cosas. Bueno, entonces ahí mire que el sector público también tiene que ver mucho con los costos, ¿cierto? Con los costos del mercado, obviamente con la disponibilidad presupuestal también, porque esa disponibilidad viene de unos proyectos aprobados, unas líneas, y eso viene también del presupuesto público, como hablábamos la vez pasada, ¿cierto? Entonces, gracias, Dayana. Y José nos va a contar que él maneja caja menor. Entonces, ya quedamos claro, sector público, nada de caja menor. Todos son contratos de suministros, mantener ahí los elementos en almacén, quien haga los arreglos, todo es un proceso. Por eso, hasta el mismo funcionario tendrá que comprarse lo que de pronto haga falta, porque eso no es así como ir a comprar y ya desde caja menor, ¿cierto? O hay convenios para la gasolina, o hay convenios con otras, pero eso es un contrato también de suministro, ¿cierto? De servicio, seguramente. Y José, que está en el sector privado, digamos, nos va a contar caja menor y si todavía está en la parte de alimentación industrial.
No, no estoy, No. ya no estoy, hasta el mes pasado estuve trabajando ya. Pero sí, sí me tocó manejar caja menor. Sí. Pues todo era justificable, todo se hacía como a través de, pues yo hacía la compra de lo que me Sí. faltaba y pues presentaba ya la factura. O cuando era pago de transporte a los colaboradores, también se firmaba un recibo de egreso y enviaba a tesorería y pues ya ellos me hacían como el reembolso del dinero. Pues tenía como un monto destinado y Sí, muchas veces José. lo sobrepasaba, otras veces no, no alcanzaba, pero sí, sí todo era muy justificado. Sí, José, el tema de caja menor, pues uno ahí no puede descuidar los costos porque digamos que pues también están sujetos a una revisión, pero lo que hay más disponibilidad de sacar el recurso. Entonces, eh, la caja menor tiene un reglamento y unos Sí, montos máximos en los que yo puedo hacer compras. Pues lo que busca la caja menor es que sea agilidad a temas que son de menor valor y que son de mucha frecuencia, un taxi, una papelería, una fotocopia. Eso es lo que busca la caja menor, pero a veces por ahí hay como errorcitos, entonces hay que estar muy pendiente de la caja menor, que no es fácil los costos. José, ¿en qué municipio estás? Itagüí. En Itagüí, muy bien. ¿Y estás trabajando ahorita en dónde? No, ahorita no. ¿Y la formación que eres más de la parte industrial, de producción? Sí, yo soy administrador de empresas, Ah, pero muy bien. pero en la empresa de alimentación sí estaba mucho más enfocado como el tema del control de costos. Ah, bueno, José, no, muy buena experiencia ahí para que la vuelvas a capitalizar en alguna otra Sí, empresa ahí sí. cerquita. Muy bien, José, muchas gracias. Entonces, listo, caja menor. No sé, de pronto yo les cuento cuando estuve en Contraloría de Antioquia, Dayana, Daniel, María Eugenia, que está en el sector público, alguna vez pues fui a un municipio, a un hospital, no, María Eugenia, a un hospital, a un municipio, y en la caja menor estaban unos soportes que decían, pues, por ejemplo, aquí en la gráfica que les estoy mostrando, digamos que vamos donde dice caja menor reembolsos. Yo revisé los comprobantes de pago, haciéndole el arqueo, y decía, por ejemplo, que decía necropsias, y habían como 10 en un mes o 2 meses. Necropsias en el hospital. También me pareció muy, pues, como raro, ¿cierto? Que por caja menor se pagara. Y eran como 80.000 pesos cada una. Entonces, digamos que en el largo, pues yo lo empecé a mirar y dije, bueno, pues, digamos lo fácil era reglamento de caja menor, pero mire que el hospital de Ayala sí tiene, de pronto el municipio no, pero el hospital como que sí tiene, por la metodología de contratación, sí tenía caja menor. Entonces, al preguntar por esto, pues digamos no estaba en el reglamento, entonces ya ahí de entrada hay un hallazgo, pero al preguntar al enlace pues del hospital o a quien atendió la auditoría, pues decía que era que no había no había un profesional que estuviera permanentemente en el hospital para realizar ese proceso, que entonces llamaban a alguien de otro municipio cercano, llegaba, hacía el proceso y se le pagaba por caja menor. Entonces, ese costo que es como, es que ese proceso en un hospital, pues sería como un proceso relacionado con la prestación del servicio, pero se manejó por caja menor. Entonces, es un costo que está por allá como volando y que a la vez es como un poquito de mal manejo. Entonces, por eso lo delicado en los costos de cómo esto queda en los comprobantes de pago, cómo se maneja el tema de los soportes. Entonces yo no sé, María, de pronto, como vuelvo al tema de María, que es en el sector hospitales, si la caja menor se maneja ahí y si ese tipo de servicios sí son bien vistos manejarse por caja menor. María Eugenia, hola. Hola, profe. No, No, o sea, no está bien visto y no es un servicio porque pues ya hay una prestación de servicio que implica una contratación, ¿cierto? Así sea, porque pues ya sería calcular en lo que usted dice, ya tendríamos que mirar como un histórico o algo de qué promedio, por decir algo de necropsias se manejan eh, a nivel, ¿cierto? Como en el año o algo en un tiempo, hacer como sí, un cálculo así, pero es una prestación de un servicio. A nivel allá yo veía que, o sea, se maneja la caja menor, sí, sí existe, sí la hay,
sobre todo, digamos, como para envío de correspondencia, para ese Sí, tipo de cosas así que son como y que el costo no esté como tan alto y que tampoco conllevaría, ¿cierto? Como a decir, no vamos a hacer una contratación para eso, ¿cierto? Porque muchas veces se necesita es que si la vamos a mandar es por entrega o por rapidísimo o por qué tipo de correo, ¿cierto? Que no siempre es el mismo. sí, Pero sí era de un manejo incluso porque uno sabe que, pues usted que trabaja en la Contraloría, que la caja menor, precisamente como da como para que se hagan unos manejos no tan claros, es una de las cosas que más se auditaban. Entonces, de pronto en el hospital era muy sigiloso en ese manejo y de hecho se lo dan a una persona que era pues como esas que tiene un carácter así y decía, no, por ahí no, eso por ahí no lo podemos pagar, ni riesgos, eso por ahí no, eso nos daría un hallazgo. Entonces se ejerce como un control más bien muy estricto sobre ese manejo de la caja menor. Incluso muchas sí, veces llegaron a reembolsar los recursos porque no se ejecutaban, ¿cierto? Él tenía estipulado lo que usted dijo, un reglamento y una base. Y muchas veces no se alcanzaban a ejecutar todos, entonces se reembolsaban inmediatamente esos recursos o nuevamente al presupuesto del hospital. Perdón. exacto, María. No, entonces, mira, en el hospital sí se maneja y como tú dices, de alguien que sepa manejar, que tenga el carácter para decir que eso no se puede. Y lo que hablas de reembolso, pues a veces sí se devuelven porque no se utilizaron, pero también en las partes de auditorías y contralorías, ese hallazgo, entonces en la validación, o sea, en el informe preliminar, el funcionario dice, no, no, venga, entonces yo devuelvo la plata, ¿cierto? Entonces se llama beneficio de auditoría que devuelva lo que se identificó. Esa vez yo por ahí guardo todavía ese soporte, pues obviamente ya hace como fue 3 años, era la vigencia como 2019, 20 o 21, no me acuerdo, pero, pero lo guardo pues sin el nombre de la entidad, pero porque es que era muy obvio que no era posible. Y entonces se identificaron como 7 servicios a 80.000 pesos. Y entonces la persona devolvió ese dinero, pues lo volvió a consignar y se toma como beneficio de auditoría. Igual se deja como el hallazgo administrativo, pero sí, el argumento fue que como no hay quien haga eso, hay que llamar cuando eso pasa a alguien de otro municipio y él viene y se le paga por caja menor. Eso fue lo que el argumento, entonces no era un argumento válido, pues por lo que el reglamento de entrada no dejaba hacer eso. Entonces, por eso lo importante de tener estos soportes para mirar los costos, cómo los podemos identificar. Entonces, este cuadrito pues nos habla de pronto de dónde identificar los valores para mirar los costos y cómo verificarlos. Entonces, por ejemplo, una cuenta bancaria, yo miro una consignación, miro las notas de contabilidad, la conciliación bancaria. Digamos que yo cuando liquido un activo tengo que mirar también esa acta del comité de contabilidad, el comité de bajas, creo que también se llama así. Cuando yo tengo una compra de mercancías y me baso en unas facturas de compras, también tengo que ir a mirar el inventario físico. El inventario físico, hay veces en obra pública, Diana y Daniel, también en la Contraloría uno encontraba que, pues que era muy difícil de encontrar, pero por ejemplo decían, vea, es que compramos 20 volquetadas de tierra, no sé, para una obra. Lo que pasa es que, como decía Diana, eso es un contratista, pues, pero el de la obra decía, factura 25. Pues hay 20 volquetas, pero factura 25. Entonces las otras 5 que no llegaron, ¿quién verifica que llegaron o no llegaron? ¿Y quién dice en una factura que sí o que no? Entonces a veces el inventario físico, o por ejemplo, decían, no, la obra, hay tanto hierro debajo del piso, ahí está el hierro, entonces usted cómo valida eso. Entonces, a veces también pasaba en la Contraloría que digamos, el ingeniero iba a validar obra, entonces íbamos un contador, un ingeniero y un administrador, y el administrador era como el líder de la auditoría, que era el que hacía el informe, conseguía las estadías, bueno, todo, pero el ingeniero tenía que ir solo a medir la obra, entonces iba con los de planeación, entonces le decía, venga, me favor y me tiene aquí el metro, entonces era un espacio por decir de 20 metros, no sé, entonces el de planeación, pues el de la administración, eh, corría, o sea, se corría al metro, o sea, para que midiera, ¿cómo era? A ver, si medía menos, corría el metro como así solo, en el lado de él,
para que el ingeniero le tuviera que ir más allá y le midiera 20 metros o 30. ¿Sí me hago entender? O sea, empezaba en el muro, empezaba por decir en 1 metro, 2 metros, 3 metros. Y entonces recogía un poquito el otro y lo cogía en la mano, pero porque iba solo el ingeniero. Entonces lo pudimos identificar también en una parte y dijimos, no, no, hay que volver a medir. Y tenemos que volver a ir y ya teníamos que ir los tres, así. Pero eso es complicado porque el tema de verificar el inventario físico o ese tipo de obras, de mediciones, no es fácil, ¿cierto? También hay que pedirle a los proveedores que nos digan, bueno, cuánto le debemos y que coincida con la contabilidad. Y mirar también contratos, mirar documentos que soporten los pagos que se le hacen como a los empleados. Entonces, digamos que para poder montar el sistema de costos requerimos identificar la operación, el soporte de contabilidad donde está la información y bueno, y hacer unas verificaciones para ver cómo está manejándose el dinero. Entonces, digamos que costos, pues, es muy auditable, como decíamos ahorita. Listo. Eh, por aquí hay otros que son, por ejemplo, declaraciones tributarias, verificación de intereses, eso pues lo encontramos ahí. Vamos a ver por aquí. Aquí tenemos una gráfica donde nos habla, por ejemplo, de elementos de los estados financieros. Entonces dice, balance general o estado de situación financiera. Digamos que tienen las materias primas, estamos hablando ya muy específicamente del costo. Entonces, materias primas, productos en proceso, productos terminados. Entonces, las materias primas es la compra de bienes. El producto en proceso tiene un consumo de bienes y también hay un proceso de transformación. Y aquí en los productos terminados hay una producción de bienes. Entonces, estos productos terminados van de pronto ya a identificarse en el gasto como la administración que requiere para vender los bienes, para administrarlos. Entonces, yo incurro en unos costos en la primera etapa, en la amarilla que veo acá, y va el balance general. Yo producir, transformar, dejar listo el producto o servicio, lo hago con costo, pero después venderlo, después administrarlo, necesito es gasto. Y el gasto va al estado de resultado. ¿Listo? Me hago entender. O sea, los costos van al balance general primero eh, a modo de inventarios y los gastos van directamente al estado de resultados. Cuando yo ya voy a sacar del costo para vender, yo ya traslado este costo al estado de resultados en la cuenta 6 o 7. Entonces, un vehículo, por ejemplo, Sofasa José, que estuvo de pronto en Sofasa, un vehículo allá en su momento, pues hace unos años, no sé ahorita, pero estaban las marcas Renault, estaba Renault solamente, pero hace muchos años estaba Renault y Toyota. Pero ahorita, digamos, en los años recientes está Renault, porque Sofasa pues es francesa, Renault. Entonces, en la cadena de producción, cada 4 minutos, 32 segundos, sale un vehículo, sale un vehículo de producción. Entonces va al patio donde les hacen pruebas, les hacen unos análisis, ¿cierto? Y Sofasa entonces entrega el producto en una comercializadora, ¿cierto? En una agencia. No sé, por allá por el Poblado hay una, por industriales, ¿cómo se llama? Son, bueno, agencia, o Casa Británica, o las que son, que venden Renault. Entonces, producirlo es allá en planta, en Envigado, en Sofasa. Producirlo está la materia prima, producirlo no, ensamblarlo, pues materias primas, mano de obra, servicios públicos, todo. Pero ya llevarlo a una agencia que las personas de ventas, que las redes sociales, que la publicidad, que la prueba de ruta, que la gasolina para moverlo un poquito, que todo ese gasto, eso ya es gasto. El carro está ahí esperando que alguien lo compre. Entonces, el costo es producirlo, el gasto es darle salida, darle movención al tema, ¿cierto? Entonces, por eso la diferencia que decíamos. Entonces, los costos los podemos clasificar de esta manera. Los costos se clasifican ¿de acuerdo a qué? A la función en que incurran. Entonces,
Los costos pueden ser de producción, de distribución o de administración, de acuerdo a la función. Entonces, un costo de producción, listo, materia prima. Un costo de distribución, gasolina, pues, combustibles. Un costo de la administración, puede ser un viático. Entonces, incurro en un área en la que yo por eso lo califico costo de producción, distribución, administración. También el costo puede ser de acuerdo a la actividad en el que yo la identifique. Entonces, el costo puede ser directo o indirecto. Como decíamos, directo está ahí metido en el producto. Indirecto, por allá como que se requirió, pero no directamente en la prestación. Entonces, un hospital, el costo directo, el profesional, el médico que operó la persona. El costo indirecto, José, la empresa de alimentos, es un costo indirecto, porque mientras que usted está en el quirófano no puede tomarse un jugo, ¿cierto, José? No puede tomar nada, pero sale en la habitación y bueno, empiece pues con la alimentación, porque usted está, mejor dicho, sin defensas, está débil. Entonces, el alimento para un hospital es ¿qué? Es un gasto. Un gasto es si coloca por allá una greca con tinto para visitantes. Pero un costo es la persona que está convaleciente que requiere alimento, porque es fundamental para su recuperación. Pero es indirecto porque no, digamos que no está en la persona, pues el costo directo es la operación, es el tratamiento, listo. Porque no es una empresa de alimentos, es una empresa de salud, pero que está la persona ahí. Entonces, eso es como una forma de identificar el costo del alimento. De acuerdo al tiempo de cálculo, mire que yo puedo tener costos históricos o costos predeterminados, que son como los que yo proyecto. Por ejemplo, yo creo, Diana, que el costo en el sector público es, como es un estudio previo, es un costo, es predeterminado si yo me baso en las cotizaciones actuales o las que pueden ser. Pero si yo normalmente, Diana, no sé, si han utilizado durante 3 años un proveedor y se basan en ese costo histórico del suministro, no sé si eso les sirve para algún estudio previo, Diana, no sé si costos en los que ya han incurrido, como por ejemplo para la alimentación escolar o suministro de papelería, combustibles, si les sirve los costos históricos de ese periodo anterior o 2 años anteriores para el estudio previo. Diana no está conectada. Listo. Diana, no sé si está conectada, listo. Entonces, los costos históricos, cosas que ya conozco de la operación. De acuerdo al tiempo de los costos, yo puedo cargarle al periodo o al producto. Entonces, yo puedo decir, no, es que este costo de arrendamiento va al mes, el costo del mes, ¿cuánto me costó en este mes la producción? En cambio, yo puedo cargarle al producto, porque ese producto tuvo que tener un costo, digamos, por ejemplo, en cerámica, por ejemplo, Sandra, voy a llevar un producto muy bonito, pero a que le hagan un proceso de pintura o de algo de diseño. Entonces yo le cargo más fácil ese costo al producto que al costo del mes de insumos, más como porque es muy personalizado. Bueno, también hay un costo de acuerdo a la autoridad. Hay costos controlables y costos no controlables. Entonces, un costo controlable obviamente es la publicidad que yo voy a incurrir, pero un costo no controlable es que haya una inundación o que haya un incendio o que haya, por ejemplo, en el Retiro de Antioquia hace unos 20 días que hubo tanta lluvia, un D1, creo que en los últimos 20 días se ha inundado 2 veces, el mismo D1, creo que lo van a cerrar. Entonces, es controlable el costo de que eh, una inundación o una fuga de agua dañe unos productos, pero no es controlable que la lluvia llegue al nivel de que se inunde. Pero como es algo que ya se sabía que estaba en una zona de retiro del río, entonces yo pudiera controlar eso, como saliéndome de ahí y cambiando de local. Que mire que hay veces es controlable, pero cuando pasa ya no es controlable, porque depende de la naturaleza o algo. Pero yo lo puedo controlar en un momento previo. Entonces, a veces los costos son controlables, pero porque si se hacen con tiempo, sí, si no, no. También son de acuerdo al comportamiento, fijos, mixtos, variables. Entonces yo puedo tener costos fijos
un arrendamiento, variable un empaque, y mixtos es de que me cobren en un almacén de depósito por cada unidad el bodegaje y el empaque. Zona Franca utiliza mucho costos variables, costos mixtos. Le alquilo la bodega, le hago la nacionalización del producto, lo empaco y lo mando. Entonces te cobran por bodegaje, día, por proceso pues de consolidación y envío. Hay costos también de acuerdo a la toma de decisiones, relevantes o irrelevantes. O sea, los valores a veces. Entonces, por ejemplo, cuando les decía de suministrar un tinto, una aromática a un empleado, pues a veces los empresarios lo consideran muy relevante y quitan eso, pero a veces es irrelevante lo que vale ¿cierto? Suministrar un agua, no sé, el papel en una empresa, en el papel de baño. Es irrelevante a veces que usted compre uno muy barato o uno bueno, pues es irrelevante a veces, pero el administrador considera que es muy relevante, que lo que hace es que compra el más barato y no, pues no debería ser así. Entonces a veces esos costos son o con un cliente, que un cliente le diga, no, mira, entrégame tal cosa en la bodega y digamos que tienen que incurrir en un costo de un transporte un poquito más alto porque el carro es más grande. No te he dado, te lo cobro. Entonces es irrelevante a veces para lo que vale ese cliente, pues tenerlo listo. Entonces, ahí se habla también de que es más costoso recuperar un cliente que no dejarlo perder. O sea, es más costoso que se le vaya que lo que usted tiene que a veces que invertir. No sé si eso aplique, pues, en algunos casos, pues, en el sector público no aplica, yo creo que tanto, pero a veces hay empresas que, no sé, por ejemplo, María está conectada, María Bedoya, que ha trabajado en lo de la mesa de la abuela en restaurantes, que a veces en los restaurantes, usted dice, a uno le dicen, ¿desea tinto o aromática? Sí o no, ¿cierto? Pero si usted dice, mira el tinto y te cobran 6.000 por un tinto, es, a veces es que usted facturar todo es considerarlo relevante, pero a veces cobrar un tinto para el cliente es importante. No sé, María, en ese tema de manejo interno, de brindar un tinto, una aromática, agua, no sé, algo que es de menor valor, pero que hay empresas que dicen todo se factura. Profe, no, en la empresa todo se facturaba. O sea, hasta un vaso se facturaba. No había, pues, como esa cancha de decirle vamos a dar al cliente un jugo, un agua, no. O sea, Ah, de pronto, de pronto nos ofrecía agua y el cliente decía, ay, qué pena, me pueden regalar un vasito de agua, listo. Pero que así que el restaurante ofreciera productos como un tinto, una aromática, no. Todo se tenía que facturar. No lo teníamos pues como dentro del presupuesto, todo se facturaba. Incluso el bueno, desperdicio de los vasos, porque cuando uno regala entonces que el agua, o por ejemplo cuando compraban una gaseosa y me regala un vaso, eso sí lo teníamos presupuestado como esos desechables, ¿cierto? Pero ya regalar productos, sí, no. ¿y cómo era eso, María, como a nivel de comercial o te pasó de pronto en algún momento que alguna persona se quejó o algo? No sé si de pronto, ¿qué No, piensas profe, de la ese tipo? verdad, no, profe, la No. verdad, no tuvimos como ese tipo de inconveniente. Creo que Ah, ya la bueno. gente era como, pues, como consciente de que realmente la clientela del restaurante era fija, ¿cierto? Entonces Ujú. era difícil que las personas que ya estaban fijas se quejaran de lo que ya conocían, porque sabían cómo era el manejo del restaurante, ¿cierto? Entonces realmente no Sí. nos recibimos como queja alguna. Bueno, no, Excel. Sí, hay veces uno nota eso, es cuando sí no está enseñado o que le daban y ya después no le dan. O por ejemplo, ahorita el tema de la red Wi-Fi o el toma corriente para cargar usted un celular. O sea, pues como es un sitio abierto al público, ¿cierto? Pero algunos restaurantes ya te tenían en la mesa como forma de cargar el celular o te dan o por ejemplo Juan Valdés te entrega en la factura un código para conectarte a internet, otras no, porque consideran que eso es costoso. Entonces digamos que sí, es relevante o irrelevante, aunque eso es muy subjetivo y dependerá también, ¿cierto?, de la empresa. Muy bien, María, muchas gracias. Eh, Porque sí, son posiciones que a veces es como en frío, bueno, no demos nada, todo se factura
y eso es una posición también. ¿Sí? En otras es tintico para todos, lo que quieran tomar, tintico, y con eso como que consiente más el cliente. Sí, yo creo que es más en Eh, eso, es como sí, con base a la experiencia que le quieren dar al cliente. sí, es verdad. Muchas gracias, María. Muy bien. Bueno, también el tipo de costo incurrido, a veces es un costo desembolsable o es un costo de oportunidad. El tipo de costo incurrido, costo desembolsable o costo de oportunidad. Entonces, desembolsable es que realmente salió y oportunidad es que no lo hice y bueno, y si lo hice, también lograr. Entonces, a ver, un costo, por ejemplo, de desembolsable es, por ejemplo, hacer una promoción, digamos, en algún momento de algún año, de Lolita hizo una campaña en Amor y Amistad. Por ahí están redes sociales. Usted coloca ahí campaña de Lolita, Amor y Amistad y sale que si se abrazaba la pareja o la familia que estaba ahí, que no, le salía gratis lo que estaban consumiendo. O sea, que se demostraran como ese afecto y entonces los invitaban a eso y que con eso, no, con eso pagaban, con un abrazo, con un beso, no sé. Entonces, ese es desembolsable porque yo no cobré lo que consumieron ese momento en el que hice la campaña. Es desembolsable, o sea, yo desembolsé algo. Pero si yo no hago nada, una empresa que no haga nada el día de amor y amistad, no desembolsó, pero ¿será que perdió oportunidad? ¿Será que debió haber hecho eso? ¿O será que se lo ahorró? Porque hay veces, juega Colombia, ahorita viene la Copa América, juega Colombia. Entonces, unas empresas invierten en bombas, en banderas, en publicidad, y otras no hacen nada. Entonces, ¿a quién irá mejor? ¿Al que desembolsó todo eso o al que no desembolsó? Entonces, digamos que eso es de análisis, ¿cierto? El tema de desembolsar o de oportunidad. También hay otro tipo de costo que es el de un cambio originado por aumento o disminución. Entonces, el costo puede ser diferencial o puede ser sumergido, es decir, cambio originado por un aumento o una disminución. O sea que yo, ese costo, como esos imprevistos, yo a veces tengo que decir, ese costo es sumergido, como una adición en el sector público, Diana, Daniel, que yo digo, listo, una adición al proyecto, un costo sumergido adicional, o que me quedó un costo diferencial que decía José, se devuelve o no, María Eugenia, que se reintegra el dinero. Entonces, Pero como según, sí, Diana. incluso el sector público, normalmente esos proyectos así de obras y inversión es con cofinanciación, no siempre son los recursos propios. Y si, por Ujú. ejemplo, se adicionó, listo, pero si incluso hubo recursos no ejecutados, esos recursos no ejecutados se deben de devolver. Y al igual los rendimientos financieros de ese dinero, porque siempre se tiene que aperturar una cuenta donde va a estar esa plata de ese proyecto. Entonces, lo que no se ejecute se debe devolver y los rendimientos financieros que genere esa cuenta. Ah, muy bien. Y Diana, ¿y ese dinero usted lo puede gestionar en fiducias o en CDTs o tiene que quedar disponible siempre? Pero puede ser en cuenta de ahorros. No puede usted moverlo para nada. No, para nada. Es destinación específica y en muchas, a veces hay proyectos que ellos le desembolsan a uno y usted tiene ahí el dinero y usted va haciendo los pagos. En otros proyectos, el contratista le cobra y usted debe enviarles informe a ellos y ellos mandan una autorización para Ah, que no. desembolsen el dinero. Porque normalmente cuando es cofinanciación con departamento, lo hacen a través de una cuenta de la IDEA. Departamento Ah, nos desembolsa la IDEA. Entonces, ah, se tiene esa cuenta que es la recaudadora y se debe habilitar una cuenta que debe ser la pagadora. Entonces hay que trasladar esos recursos a esa cuenta de ahorros que el municipio aperture para ese proyecto solamente. Te pagan y uno tiene que enviar igual todos los soportes y si hay recursos no ejecutados al finalizar la obra y liquidar el contrato, se deben de devolver esos recursos con los rendimientos financieros generados a la fecha, cancelar la cuenta y se liquida el convenio. bueno, no, mentiras, ya está así. No es para la entidad para que uno se va a poner a hacer gestión financiera, sí. Igual hay que Sí, devolverlos a la entidad. exactamente. Ah, no, interesante. No, es que hay mucho más, y por eso tantas cuentas de ahorros, tantas cuentas que se aperturan y que luego quedan con saldos inmateriales ahí que hay que organizar y cerrar.
Entonces hay gran trabajo en la parte de Hacienda y muchas gracias, Dayana. Sí, el tema de los costos sumergidos o diferenciales. Y también hay unos costos que son de acuerdo a la relación o disminución de actividades que son evitables. Hay unos costos evitables, a veces usted los tiene presupuestados, pero al final dice, no, no, no sé, una fiesta de Navidad. Vamos a ir a hacer la fiesta en un sitio abierto y en ese momento están en muchas inundaciones, mucha lluvia, entonces dicen, no, vamos a hacerlo aquí en la misma empresa. Entonces el costo evitable se da cuando usted ya dice, no, decidamos hacer otra cosa. Entonces digamos que hay unos costos que son evitables y que se devuelven pues como a la operación. Listo. Entonces aquí tenemos como un ejemplo de lo que estamos hablando ahorita. Clasificación del costo. Entonces, por los elementos, materia primas de los bienes que transformamos, de mano de obra, pues el factor humano que transforma los bienes y los gastos indirectos de fabricación, por ejemplo, todo lo que incurre en la producción, pero que no es ni materia prima ni mano de obra, por ejemplo, la depreciación de una máquina o el daño que tiene es un costo indirecto, un gasto indirecto de fabricación, los servicios públicos. Entonces, al costo primo yo le sumo es materia prima y mano de obra. Y el costo de conversión es mano de obra y CIF. Entonces, una mesa de madera, el costo de producción de la mesa de madera es la materia prima que tiene esa mesa, la mano de obra de quien la transformó y los CIF es el gasto o el costo por depreciación de las máquinas que utilizaron, los servicios públicos asignados a esa mesa. Entonces, esa mesa tiene un costo de producción y que, como vimos al principio, incluirle utilidad e impuestos o imprevistos, o en el caso del sector público, vayan a las estampillas, lo vuelven el precio de venta. O sea, esta mesa para la oficina de Diana en el sector público tendrá un valor del costo de producción, más la utilidad del contratista, más los impuestos que le dicen que le van a retener, porque pues no va a perder esos que a veces son el 7, el 8%, que estampillas por hospital, Procultura, Producto Mayor, eh, no sé, unas estampillas de acuerdo al estatuto tributario, ¿cierto? Entonces, este producto va a valer en el precio de venta de acuerdo al costo de producción. Entonces, aquí también lo tenemos según la función, costo de producción de administración de ventas. Producción, esfuerzo que se relaciona con la producción de bienes. Aquí llamamos el costo inventariable. Costo de producción o costo inventariable, materia prima, mano de obra o CIF. Y los gastos de administración y ventas, decíamos que son los esfuerzos que tiene que hacer la gestión de la empresa. Y ese gasto de periodo se llama, al gasto de administración y ventas se llama gastos del periodo. Según el objeto del costo, yo lo llamo costo directo. Entonces el costo directo es materia prima, mano de obra y costos indirectos, como dijimos, indirectos de fabricación. Y la mesa entonces incluye el costo directo y el costo indirecto. Costos variables, según la variabilidad, costos variables. Según el volumen de producción, yo tengo un costo variable. Entonces, el costo variable es esta gráfica que tiene como una pendiente positiva. O sea, cada que aumento las cantidades, me aumenta el costo. Pero hay un costo unitario variable también. O sea, un costo que fijo vale una plata. Entonces, digamos que es variable por unidad, pero que tiene mínimo una base. Ahí también puede existir un costo unitario variable. Y costo fijo es que a cualquier nivel de producción hay un costo fijo total, ¿cierto? El costo fijo total es uno solo, un arrendamiento, por ejemplo, pero que el costo fijo unitario puede ir bajando porque entre más unidades tenga, más bajo es el costo fijo unitario. Por ejemplo, arrendamos una cabaña para ir a pasear 10 personas. Entonces, el costo fijo es el mismo. 10 vale lo mismo que vayan 10. No, que son 20. Que la cabaña es para 20 y que van 10. Hasta ahora, entonces van 10. Entonces, el costo fijo es total. Vale 20 millones de pesos arrendarla. Entonces, listo. Cada uno tiene 2 millones de pesos de costo fijo del alquiler de la cabaña. Pero si se vinculan los 20 completos, el costo fijo unitario baja porque yo bajo de 2 millones a 1. Entonces el costo fijo total es 1 y el costo fijo unitario tiende a la baja porque
entre más asuman ese costo fijo, pues más barato les queda, ¿cierto? Eh, Tenemos, según el momento del cálculo también, antes del periodo se llaman costos predeterminados y después del periodo se llaman costos reales. Entonces yo tengo un periodo de, digamos, presupuestado ya, por ejemplo, junio. Ahorita vamos a empezar en junio. Los costos que yo asigne hoy son costos predeterminados. Pero si yo tomo los del mes pasado para un mes siguiente, en el cual no van a haber variaciones, pues yo estoy tomando costos reales, costos basados en registros. Listo, entonces el periodo me dice o costo predeterminado o costo real. Y la acumulación, este es mucho más organizadito que el que ahorita Daniel nos leyó, pero pues más claro es acumulación del costo. Acumulemos materia prima y mano de obra, costo primo. Acumulémosle el gasto indirecto de fabricación, costo de producción. Acumulémosle el gasto de administración y ventas, costo total. Y aumentémosle la utilidad, precio de venta. Entonces, precio de venta tiene que ver con el costo primo más costo, o sea, mejor dicho, el costo total. Costo total más utilidad es el precio de venta. Entonces, mire que yo en el costo total recupero todo lo que fue el costo de materia prima, mano de obra, CIF, y con la utilidad yo compenso los gastos de administración y ventas. Entonces, tareita, dejemos esta tareita. A ver, tareita. Vamos a dejar esta tareita para el martes, ¿listo? Mira, que es que yo me organizo acá con la actividad. Vamos a dejar este ejercicio, ¿listo? Para que lo hagamos para el martes, para el lunes, perdón. Este ejercicio, para que empecemos ya a entregar, pues, como el ejercicio. Y aquí, voy a mandar esto. Listo, entonces aquí tenemos Megamuebles, fabrica muebles de madera para el hogar. La siguiente información corresponde al mes de febrero. Costo de materiales directos, costo de mano de obra directa, costo de materiales indirectos, costo de mano de obra indirecta, otros gastos, comisiones de vendedores, gastos de entregas de productos, remuneraciones del personal, gastos de servicios públicos. No tiene inventarios, producto terminado descartado 10%, terminados vendidos 90%, margen bruto estimado 25%. Calcular costo primo, costo de conversión, costo inventariable, gastos del periodo, ingreso por venta. Entonces vamos a mandarles este que se llama, voy a mandarles este. A ver cuáles de ahí logramos hacer y igualmente lo corregimos el lunes. A este llamamos costo inventariable y gastos del periodo. Listo, entonces esta es la tareita para el lunes, una pequeña tareita ya como de notas, para que tengamos para el... Traten de identificar, de acuerdo a estas formulitas, en ese ejercicio, los diferentes costos. Ya les mandé como lo que hemos trabajado ahorita. Profe, cierto que en la Hola. plataforma no han habilitado pues como actividades por hacer. No, es que me bloquearon, pues no sé qué pasó, que me los vincularon a ustedes a un curso del 2023. El curso tiene que llamarse Costos y Presupuestos 0805, o sea, empezó el 8 de mayo. Me lo tienen restringido y ustedes aparecen, algunos de ustedes aparecen en ese otro curso, pero no deja crear asistencia. Entonces, mejor dicho, todo está bloqueado, pero ya Jessica, una niña de ahí que está en el grupo, me dijo que ya me lo iban a habilitar, entonces espero que para el lunes sí. Pero por ahora me lo pueden mandar al WhatsApp pues, o tenerlo ahí para el lunes, que espero tener ya el sistema listo con toda esta información.
Entonces, sí, me excusan que no tengo forma ni de crear asistencia ni de subir archivos. Traten de identificar esto por ejemplo, costo primo. Entonces, ¿qué es el costo primo? Materia prima directa, mano de obra directa. Entonces, dice, costo de materiales directos, 85.000. Mano de obra directa, 50.000. Entonces, yo aquí tengo materia prima directa, mano de obra directa, costo primo. ¿Qué es el costo primo? 85.000 más 50.000. Ese es el costo primo. Entonces traten de identificar en ese ejercicio ese costo primo. Listo, traten de hacer aquí, este es el resultado, mejor dicho, pero traten de hacerlo pues como a ver cómo nos va. Listo. Y yo creo que ya esto lo miraríamos ya el lunes, como para terminar de ver este tema de los costos. Listo. Ahí nos faltaría, en estos 5 minutos veamos este que de pronto nos puede servir este. Contabilidad de costos. Voy a mandarles este. La contabilidad de costos, que habla de la materia prima, mano de obra, el tipo de órdenes de producción. Listo. Entonces ahí ya tenemos como... Y acá, este lo trabajamos si Dios quiere el lunes. Con el ejercicio trabajamos y ya hacemos un ejercicio más grande y yo les debo uno de presupuestos que el lunes se los paso, que es muy extenso, pero para que hagamos como un análisis ahí, para no dejarles hoy como en el aire ese trabajo. Entonces, bueno, ya ahí empezamos con el tema de costos. No sé de pronto cómo vamos, cómo les fue la clase pasada con los dos profes, por ahí escuché buenos comentarios. La idea era pues que el tema fuera como muy ya para cerrar presupuestos y empezar costos, como con la posibilidad ahí de hablar un poquito desde el tema público y obviamente desde el tema de proyectos y viabilidad financiera, más desde el tema macroeconómico también. Entonces, no sé, de pronto quienes estuvieron ahí en la charla, pues si esa metodología la ven viable, es conveniente, pues en alguna de las clases, si cambia un poquito, si refresca la metodología. Bueno, Viviana, en la asistencia, sí, no tenemos todavía sistema, plataforma, entonces yo la tomo de aquí de la asistencia. Listo, a mí me queda un listado de quienes están en este momento en la clase. Entonces de ahí tomo la asistencia. Bueno, cuéntenme entonces cómo nos fue. Sí, Con respecto a la pregunta que está haciendo, a mí me parece sí, muy oportuno y es pues sí, algo muy favorable. Pienso sí, que es un aporte muy valioso, que sí, como dices, que nos refresca de pronto muchas cosas, nos actualiza frente a muchos conceptos y muchas cosas en el día a día que nosotros estamos, ¿cierto? En el que nos estamos desarrollando, en el que estamos trabajando. Me parece muy buena esta metodología, incluir en los cursos así ese tipo de intervenciones. Ah, María, muchas gracias. Sí, no, la idea es que en este tipo de ejercicios y más ustedes disponer del tiempo en sábados, por la noche, después de tanto trabajo, estos temas y que algunos ya los manejan, pues que sea un poquito más como de conversatorio, de que cuando ustedes participan a otros les parece, pues les gusta porque también lo ven en el día a día o les puede servir y bueno, y tratar de tener como visiones, ¿cierto? Desde las experiencias, con el ánimo de construir en ustedes metodologías o que tengan conciencia de muchas cosas para que lo puedan aplicar, ¿cierto? Porque estos temas, usted ingresa, la teoría está ahí, pero ir a una empresa, identificar ese costo, a identificar un gasto, presupuestarlo, a veces para exponerlo ante un grupo, una junta, una asamblea, pues necesitamos herramientas, ¿cierto? Como lenguaje para eso, y digamos que a eso se trata. Entonces, por eso, pues como la metodología de que fuera también escuchar personas que trabajan como muy enfocados en eso y que nos puedan dar como una visión. Y era como pasando de presupuesto a costos. Por eso fue también como la idea de que ya hoy empezáramos costos y con ese cierre de primera unidad tuviéramos la charla de los compañeros. Entonces, nos vemos si Dios quiere el lunes. Recordemos que ya el lunes es 27 y vamos hasta el 12 de junio. O sea que ya tenemos casi que... Y no hay dos festivos. Hay dos festivos que son los de junio. Entonces casi que va hasta el 12 porque hay 2 lunes que no estamos. Entonces casi que ya vamos por la mitad, un poquito más de la mitad, para que sigan con la buena disposición y bueno, y saquen el ratico.
Les agradezco mucho y bueno, nos vemos si Dios quiere el lunes y feliz fin de semana. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Que